estábamos resolviendo algunos asuntitos técnicos, pero ahora sí estamos en comunicación con Josefina Villarú y Uriel Wakeman, que nos van a contar sobre lo que se está organizando alrededor del Día Internacional de la Discapacidad. José, Uri, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Hay delay? ¿Nos escuchan? Sí, sí, los escuchamos. Perfecto. Cuéntanos un poco cómo surge esto, ¿no? Hace 25 años se establece una resolución de la ONU que establecía el día de hoy como el Día Internacional de la Discapacidad. Exactamente, sí, sí. Si bien, bueno, tiene ya estos 25 años, para nosotros a nivel mundial es importante este día porque sigue reivindicando nuestros derechos, reconocer, busca visibilizar. Pero bueno, hoy trajimos para hacernos algunas cuantas preguntas y bueno, tal vez brevemente continuar un poco con cuáles son algunas movilizaciones y pensar en algunas consignas para futuro, ¿no? Sí. Porque, bueno, mucho Día Internacional de la Discapacidad, pero la discapacidad se supone que en Argentina está en emergencia, seguimos con una ley suspendida, con un montón de cuestiones, hay movilizaciones, hay distintas cuestiones como para seguir pensando en qué es lo que pasa en la Sí. Argentina con la discapacidad, mientras, bueno, obviamente distintas organizaciones en todo el mundo nos estamos expresando eh, vinculados a este día, pero ¿qué pasa los 364 días restantes del año, no? Totalmente. José. Sí, no, y un poco agregando a esto, es como, bueno, hoy lo charlamos un ratito antes de salir ahora con ustedes al aire, de como que volvimos, ¿no? Retrocedimos de vuelta a 20 casilleros, bueno, en materia de un montón de cuestiones, pero hablando de discapacidad, lo mismo, ¿no? Como que si bien ya venía, obviamente, es la lucha respecto a que se garanticen apoyos, medidas de accesibilidad, ¿no? Desde los estados, sobre todo, que Argentina siendo parte, ¿no? Adhiriendo a la convención, que tiene su jerarquía constitucional. Y ahora lo que se está reclamando son cuestiones muy básicas, que es que se cumpla una ley, que la ley de emergencia en discapacidad, que ya lo hemos charlado, ¿no? Con ustedes en la columna respecto a que lo que viene a garantizar son cuestiones básicas, que tienen que ver con cuestiones vitales. Entonces pareciera que pensar entonces que justamente uno de los reclamos, lo que leíamos desde distintas organizaciones y personas con discapacidad que se vienen manifestando en este día, hablando de reivindicar el poder tener autonomía para la toma de decisiones, Sí. y esto implica realmente que se piensen y se garanticen desde los estados medidas de apoyo, medidas que tienen que ver con estrategias de acceso, ¿no? que van hacia la accesibilidad también, para que se garanticen todos los derechos, ¿no? El acceso a la salud, a la vivienda, al transitar en la vía pública, digo, cuestiones básicas desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, y qué pasa durante todo ese cotidiano. Y bueno, es como que, digamos, cada vez, si bien obviamente se ha logrado, porque que se logre la ley fue un montón, y fue en parte, y en gran parte, gracias a la lucha de todos los colectivos y las personas con discapacidad, digo, de vuelta es como, bueno, volver al punto de partida. Y que hay que seguir en la calle, esto lo están reivindicando un montón de organizaciones, la Asamblea de Discas en Lucha, otras organizaciones como Red de Discapacidad, que están hoy movilizándose en distintos puntos del país, con la consigna de que también esto sea una consigna federal. Claro. Acá en Cava va a ser a las 16 horas en el Congreso, que están citando para movilizarse. Después, Se unifica por ejemplo, junto a la movilización de los jubilados de todos los miércoles, ¿cierto? Exacto, porque justamente la consigna es que siga siendo colectiva. Bien. La lucha. Es unirse al Garraham, unirse a los jubilados, unirse también a la lucha universitaria, digamos, que sea una lucha en conjunto, que sean más voces también, pidiendo que se cumpla lo que se tiene que cumplir, nada más y nada menos, leyes que ya se votaron 4 veces, ¿no? Totalmente. Digamos. Así que, bueno, un poco va en ese sentido, y también, bueno, parece que también otras organizaciones
iban a movilizarse a la Andis, pero no sé bien el horario. Bien, porque sí, pareciera que el gobierno de alguna manera los eligió como enemigos, ¿no? En una crueldad que va no solo desde el ajuste, sino también hacia la discriminación constante del colectivo de personas con discapacidad, ¿no? Y discursos estigmatizantes también. Totalmente, desde el Sí, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, diciendo a algunos diputados de la Libertad Avanza como que los empresarios hacían un favor en darle trabajo, ¿no?, a una persona con discapacidad, era casi como una cuestión de beneficencia y caridad, y no una cuestión de derechos. Totalmente. sí, sí, totalmente. Yo también quería sumar, digamos, bueno, reflexionando. Seguimos luchando por más accesibilidad, por más autonomía, porque se respeten el resto de nuestros derechos más allá de nuestro derecho a una vida digna, a la subsistencia, a la pensión, a las prestaciones. Pero ¿qué pasa con el resto de derechos? ¿Qué pasa con el resto de consignas que necesitamos que se cumplan? Y bueno, ¿cómo sigue tan fuerte el capacitismo, ¿no? Esta mirada, no solo de pensar la productividad y que nos piensan como incapaces, sino también en eh, cómo se sigue mirando esta idea eh, de la lástima, de la asistencia, de la lucha incansable, el ejemplo de vida y cómo se cae todo el tiempo en el individualismo. Total. En la Argentina somos más de 5 millones de personas con discapacidad. Estamos hablando de cerca un 12% de la población en el país eh, y es una minoría enorme, invisibilizada, y cuando se prenden las cámaras muchas veces o se dan espacios para personas con discapacidad, sale la musiquita, ¿no? de fondo con los violines Tal cual. y lo triste. Y bueno, y quería traer como modo de reflexión, digamos, en esto, ¿no? ¿Es el 3 de diciembre que tenemos que mirar a la discapacidad? ¿O es esta semana, la semana de la inclusión, donde tenemos que mirar a la discapacidad? Por mi trabajo, digamos, me tocó tener que estar brindando algunas capacitaciones a empresas, ¿no? Para hablar de la concientización, de la inclusión laboral. Digo, pero ¿qué pasa el resto, ¿no?, del año? ¿No? Y justo ayer también me traían el ejemplo, bueno, la situación de, de una madre con discapacidad visual que fue a participar a uno de estos programas de Guido Casca, Sí. donde vos haces una performance y tenés un, Te donan plata. te donan plata. Bueno, ella fue a contar que, bueno, tiene su pareja ciega también, tiene un hijo de 4 años y tiene su segundo hijo de 6 meses que nació, bueno, con distintas enfermedades poco frecuentes y está afrontando un montón de situaciones y tiene un montón de tratamientos de salud. Entonces ella fue a cantar y a contar su historia, ¿no? Y todo el mensaje, o sea, porque aparte de la chica la conozco de mi juventud, de haber compartido algunos espacios, y yo no pongo en duda el esfuerzo y que ella está haciendo lo mejor posible para que la salud de su hijo sea, ¿no? Resuelta, digamos, ¿no? Pero el mensaje era, los comentarios en publicaciones era, qué madraza, con todo lo que tenés que afrontar y de vuelta, y bueno, ¿saben cuánta plata se llevó? No. No, ni idea. 73 millones de pesos. O sea, está buenísimo. Celebro que tenga ese dinero para poder resolver las situaciones. Pero somos más de 5 millones de Sí, personas sí, con es un discapacidad solo en la caso Argentina. aislado y en un programa de entretenimiento, digamos. Para mí no deja de ser Claro, ese el marco, ¿no? donde donde no está la cuestión de, bueno, ¿y qué pasó con el Estado? ¿Dónde está el derecho, ¿no?, a la salud, a, a, a la contención, a distintas posibilidades? Porque puede haber un montón de otras personas como ella que tienen discapacidad y que afrontan situaciones complejas de salud con sus hijos, que pueden terminar adquiriendo una discapacidad por esas condiciones de salud, o que tienen discapacidades y no acceden a tratamientos. O sea, todo buenísimo, se llevó un montón de plata, va a poder resolverlo posiblemente, tal vez le falte más porque hay medicamentos que salen millones, Hmm. millones y millones de pesos todos los meses, Hmm. entonces no te alcanza tampoco. Entonces la situación a largo plazo no se resuelve. ¿Ayuda un montón? Sí, no la cuestiono a ella, cuestiono a qué espacio nos seguimos dando, Totalmente. ¿no? Y donde ese mensaje de todo emotivo y todo casi al llanto por lograr algo, ese es el mensaje cuando se prenden las cámaras, cuando aparece la discapacidad, o por qué cuesta tanto. Hoy nos discutimos un montón de qué tipo de mensaje debemos comunicar, cuánto seguimos reclamando, de qué manera nos hacemos ver,
¿no? Que la discapacidad es una más de nuestras características, obvio, pero bueno, miremos lo que está haciendo el Estado hoy Sí, en día, los 365 días del año con la discapacidad. Y los últimos 2 años han sido realmente durísimos y no hay ninguna otra política pública sobre accesibilidad, sobre para el fomento de la vida autónoma, su inclusión laboral, qué pasa con el sistema educativo, ¿no? ¿Qué pasa con los espacios culturales? Hay un montón de propuestas que contemplan accesibilidad y no tienen difusión. totalmente. Acá el Planetario tiene servicios de accesibilidad. El Teatro Nacional Cervantes tiene servicios de accesibilidad. El Teatro San Martín tiene servicios de accesibilidad. ¿Cuán poco se habla de esas cosas? Totalmente, sobre todo en un marco de ajuste y de corrupción también, ¿no? De, digámoslo, digamos, todo lo que ocurrió alrededor del Andis y de las Eso sobre denuncias. todo, ¿no? Totalmente. Sí, ese mismo funcionario que le dijo a una madre, bueno, yo no tengo la culpa de que tu hijo tenga discapacidad, ¿no? Sí, que no tenía Como derecho a varios- pagar menos de Es su peaje, no me problema. acuerdo. Sí, 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 Por qué tengo que pagar peaje y vos no? Eh, es tu como llevándolo todo a lo individual. Todo es una absolutamente. responsabilidad individual y todo es el logro de esta madre que viene a transmitir y contar su lucha Sí, es de un lugar y súper victimizado también, ¿no? súper Sí, victimizado. Yo no la cuestiono a ella hace todo lo que está Sí, 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 a sí. su alcance con las herramientas que tiene. Pero Totalmente. bueno, Bueno, chicos, mil gracias por hacerse este ratito para charlar con nosotros no, en por este favor. día y en todas las semanas, porque bueno, es una columna y un espacio que nosotros elegimos desde Cosas de Negras darle al colectivo de discapacidad para que puedan contar, bueno, todo lo que vienen atravesando, no solo en estos 2 años donde la cosa no estuvo bien, sino cuando, nada, también se podía laburar por la accesibilidad y por más derechos para el colectivo. Totalmente. Bueno, muchas Gracias, gracias. Un chicos. placer gracias a siempre ustedes. compartir con ustedes. Nos Abrazo. vemos. Hasta luego. Chao, chao.